Yo nací el 14 de julio de 1930. La toma de la Bastilla. Ese día a mi mamá se le olvidó tomar la Bastilla y nací yo. Bueno, mi infancia, vea, yo me eduqué, bueno, estuve en Limón un tiempo, porque mi papá era dentista de la Vinare Fruit. Y en ese hospital de Limón, en aquellas épocas, estaba el doctor Facio, que era el jefe del... había un médico gringo superior, que era el doctor Salisbury, pero el que manejaba todo era el doctor Antonio J. Facio. Y había el dentista, que era mi papá, y estaba un oculista que era muy famoso. Vea cómo se me olvidan los nombres, ¿verdad? Ahorita le digo, un oculista famoso, muy conocido, que eran íntimos los tres. Y Toño Facio, que era muy agresivo, un día se le ocurrió que qué carajos estaban haciendo ahí, que se vinieran a San José a montar un bufete médico que no existía. Ahí por donde estaba el Cesteo en ese entonces, por la esquina puesta de la Soda Palas. Y mi papá aceptó y se vinieron, ¿verdad? Hicieron el bufete y le fue muy bien, gracias a Dios. En ese entonces fue cuando yo me vine a segundo grado de la escuela Buenaventura Corrales. Y bueno, y ahí empecé en la escuela. Al principio me costó, porque fíjese que en el primer año mi mamá me quería poner en la escuela elegantosa de los gringos, ¿verdad? Y mi papá, que era muy liberal, dijo, no, a la escuela Corriente, en Limón. Y me agarré un complejo de color, bueno, porque todos eran negritos. Y yo tenía un complejo de color, decía yo, porque yo soy blanco, ¿verdad? Me venía en el espejo, me hacía de todo. Otra cosa interesante, usted sabe que en ese tiempo no eran costarricenses. Toda la colonia afro de Limón eran súbditos británicos. Cuando cumplía años, la reina llenaban banderas británicas por todo Limón, ¿verdad? Y entonces, no, era súbdito británico, yo no votaba ni nada. Don Otilio Ulate fue el que se empeñó en nacionalizarlos, en hacerlos costarricenses, y como había una... ¿Usted sabe por qué se llama la calle de los negritos esa? Porque hasta ahí llegaban. La Norden, que era la que manejaba el tren, les daba permiso de llegar hasta ahí y ahí los hospedaban en unos cuartos que tenían del lado allá de esa calle, ¿eh? Y don Otilio exigió el paso y empezaron a pasar y todo, y ya se hizo muy normal toda la llegada de la gente de color aquí a San José. En primer lugar, hablemos del porcentaje de vida. Porcentaje de vida, bueno, San José tenía 75,000 habitantes, ¿verdad? Costa Rica no había llegado al millón, tenía 400 y pico mil, 390, casi 400, todo Costa Rica. Costa Rica tenía 72,800, lo aprendíamos en la escuela. San José, perdón. Y entonces ¿cómo le llaman ahora? El porcentaje de nivel de vida. Hay un nombre que usan ahora, que ahora anda en 80. Bueno, uno encontraba a alguien de 50 años de ese pobre roco, es un roquito ya. Sí, porque el 50 en los campos era peor, ¿verdad? En la ciudad a veces pasaban a 55, pero el aumento de nuestra posibilidad de vida ha sido de veras magistral, una cosa asombrosa, ¿verdad? Gracias posiblemente a la aplicación de métodos científicos, pero además a la dedicación de grandes médicos costarricenses que se preocuparon por eso, ¿verdad? Indudablemente.
Bueno, el doctor Calderón Guardia agarró presos a todos los alemanes italianos que estaban aquí, pusieron en el campo de concentración. Y eso fue muy desagradable. Ahora, esa situación en que Costa Rica, usted sabe que Costa Rica declaró la guerra antes que Estados Unidos, ¿verdad? Dice Beto Gáñez, decía, en paz descanse, que había sido por presión, que le habían dicho al presidente que declarara la guerra y que entonces ellos, a un país pequeño, no sé si fue historia de Beto o si era verdad, pero en todo caso declaramos la guerra antes que Estados Unidos. Y esa declaratoria de guerra, pues sí, trajo como consecuencia todo eso, ¿no? Porque se declaró la guerra al eje, que eran Alemania e Italia. Y fue cuando encerraron a un montón de pobres italianos, estos que estaban aquí por años, los encerraron en donde está hoy la municipalidad de San José. Ahí estaba el centro, ¿cómo se llamaba? El de concentración, ¿verdad? Ahí estaba. Y a los alemanes también, los encerraron ahí. Pero previo a eso, antes de la guerra, cuando empezó la guerra, que no había participado, cuando estaba, digamos, Alemania con sus primeros ajetreos en Europa y organizándose internamente, ¿verdad? Porque eso fue una velocidad tremenda como organizaron ese ejército, habiendo quedado deshechos de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que entonces ellos tenían en todos los países latinoamericanos ciertas escuelas, y aquí la escuela alemana era famosa y tenían el retrato de Hitler y un montón de cosas, y daban películas. Yo me acuerdo haber ido a montones de películas allí a la escuela alemana. Es más, me atrevo a decir que la sociedad costarricense, no pro-nazi, pero era muy pro-alemana. Muy pro-alemana, es decir, había una influencia por varias razones. Primero, porque los alemanes que vivían aquí, y la misma escuela y todo esto, era gente de primera, las familias que se habían venido, las migraciones alemanas. Segundo, porque los materiales y equipos alemanes eran muy superiores a los made in USA, y en Japón no producía nada, muy malo era. Entonces todo aquello creó una influencia muy favorable. Es decir, yo me acuerdo en la escuela que había una división, éramos 52, había 5 o 6 que eran pro-aliados y el resto eran pro-alemanes. Así era. Por supuesto que en cuanto empezó aquello de los vidrios rotos y la persecución de los judíos, todo eso se modificó, indudablemente, y entonces ya empezó a evolucionar y a crearse una oposición al nazismo, no a Alemania, al nazifascismo, y se consolidó indudablemente ese nazifascismo. Mi etapa de formación académica. A ver, bueno, para empezar, yo muy chiquillo, cuando siempre fui un lector impenitente, ¿verdad? Cuando yo cumplía años o algo, yo decía que me regalaran libros. Yo me leí cuánta carajada había, ¿verdad? Me llegaban toneladas de libros, leía y me encantaba. Yo quería ser médico. Yo quería ser psiquiatra, ay, qué raro. Sí, siempre fue mi locura ser psiquiatra. Y entonces, todos los planes míos, y mi mamá tenía en ese entonces un chancho, que estaba guardando plata en el chancho para mandarme a estudiar medicina, para que estudiara medicina. Todo iba muy bien, y en eso se enfermó mi padre, muy seriamente. Y claro, ya la situación como de hacer un viaje se hizo muy compleja. Entonces, un amigo mío que vivía al frente de mi casa, yo me eduqué en el barrio Luján, ahora le cuento esa otra historia muy bonita. Era Álvaro Carvajal Lizano, que fue magistrado, por cierto. Yo no sé cómo estaba, o si estaba muy enfermo, me dijeron.
me convenció de que, mira, en derecho por lo menos tenés una cultura general, si no pensás en ser abogado para ejercer, te da una cultura general, y a vos que te gusta tanto la psicología y todo eso, en materia de derecho penal hay mucho de eso. Claro, los autores italianos, esa corriente de autores italianos, el Lombroso y Ferri y todos esos tocaban mucho esos temas, desde el criminal nato de Lombroso y todas aquellas cosas, ¿verdad? Entonces me convenció, pero me convenció en el sentido que dije yo, bueno, ahí voy a ver si puedo, ¿verdad? Al mismo tiempo yo estaba trabajando en la oficina de mi papá, que ya era de mi hermano, en prótesis dental. Yo había acogido un curso de prótesis dental y entonces trabajaba haciendo dientes y haciendo todas esas vainas, para ganar mi platilla y poder no depender de la pensioncita que te da tu tata, ¿verdad? Y me iba muy bien con todo eso. Bueno, me encontré a varios amigos que ya eran amigos cuando entré a la escuela de Derecho y muy bien, me fue yendo muy bien, hasta yo cumplí tercer año, íbamos para cuarto, cuando me enamoré. Yo tenía 21 años, vino una muchacha colombiana, el papá era embajador de Colombia aquí, y eran dos hermanas, mi mujer Alma y su hermana Marina, que era una belleza la tal Marina. y entonces nos invitaron, bueno, en la universidad me había hecho muy amigo del hijo del embajador de Brasil, Furst, y se hizo íntimo nuestro, ¿verdad? Y entonces nos invitaba a todas las recepciones. Y a través de las invitaciones de Brasil terminaba invitándonos a otras. Nos hicimos habitués de todas las embajadas a beber. Yo hubo un momento que creí que me iba a hacer un borracho en mi vida, porque aquellas pachangas eran tremendas. Bueno, en esa primera invitación que llegó en tiempo de Ulate, cuando entré estaba don Otilio saludando, y estaba a la par del embajador de Colombia que venía llegando, había presentado credenciales, y dos muchachas, ¿verdad? Una de ellas dijo, puta, pero es pampanante, ¿verdad? Y yo, puta, muchacha más linda. Bueno, pasó, ya entramos y vale, y yo le echaba ojo a la tal Marina, pero ya pues, la copaba todo el mundo, la estaba bailando con el hijo del embajador de Brasil y tal. Entonces yo vi a la hermanita sentada. Entonces, de la mentalidad mía, yo dije, puta, me le voy a entrar por la hermana y después le agarro a la otra. Y entonces la saqué a bailar. Y bueno, y muy bien, y nos hicimos muy amigos, y por aquí y por allá. Bueno, y la historia es que total, que me quedé con la hermana. Fue una historia muy bonita porque siempre Marina se acuerda de la vaina. Y cuando yo llegué bueno, pasaron unos años, ellos se fueron para allá y yo me fui a casar allá, de 21 años. Yo ingresé al cuarto año de Derecho. Y claro, cuando uno está enamorado, todas las cuentas le salen. Yo decía, no, como el trabajo que hago de mi papá, y aquí y allá, de repente mi cuñado me consiguió un hueso en el Ministerio de Seguridad Pública, no me acuerdo qué era, de extranjería. Y bueno, era una platilla cualquiera, pero puta, a uno le salen todas las cuentas. ¡Ah! Perfecto. Y entonces me fui y mi papá me lo advirtió, mire, mi hijo, usted no está preparado. No, papi, yo me arreglo. Tal. Lo único que le pido es que me deje el primer tiempo, que haga yo una parte de la casa, el cuarto mío, que haga un apartamentico. Y lo hice. A base de ahorros, y lo hice. Y entonces, bueno, me fui a casar. Ya regresé aquí, yo tuve que estudiar en 2 tramos, ¿verdad?
cuando regresé, y no podía, ¿a qué horas iba a estudiar? No? Ya con un hijo de repente y toda complicación. Y eso del hijo, tal vez es un capítulo que vale la pena, ¿verdad? Yo no sé si me alargo mucho, ¿no? Porque son anécdotas de veras muy importantes. Entonces, resulta que ya en ese tiempo, ya yo escribía. Mandaba, como Roberto Fernández y Beto Cañas estaban en la República, yo les mandaba artículos. Y ahí los publicaban. Yo no sé si buenos o malos, pero los publicaban. El Centro para Estudios, bueno, llegaban tal vez unas 25 personas, pero de altísima calidad. Yo recuerdo que el que la fundó fue un famoso profesor que vino de Estados Unidos, qué problema con los nombres. Usted sabe que esa es la falla que estoy teniendo, se me olvidan los nombres. Bueno, cuando vino, él fue el que convocó al grupo, que él lo conoce, pues fue profesor aquí, y él venía de un profesorado en Oxford, y tipazo, ¿verdad? Y, espérese, a ver si me brota. No, digamos. Entonces, invitó a una serie de muchachos que él conocía muy distinguidos y muy capaces, ¿verdad? A una reunión, y les dijo que ellos eran el futuro del país a nivel intelectual, que eran los que podían ser capaces de hacer una estructura nueva en un país naciente, tan vigoroso, y que él les dejaba la llama prendida y que ellos siguieran con la antorcha. Nunca se me olvida esa frase final del viejo. Ahorita me tengo que acordar del nombre, tenga la seguridad que me acuerdo. Entonces, yo en ese entonces no estuve, yo era estudiante de secundaria, no iba a estar ahí nunca. Cuando empezó toda la trifulca del 48, de los encuentros ya un poco violentos, primero con la derrota de don Dion Cortés, ¿verdad?, que se la robaron, y después la organización que se dio a posteriori, en el sentido de hacer una oposición cada vez más fuerte, en el que participó Figueres, participó Tilio Ulate, participaron varios personajes que después entraron a una convención, ¿verdad? Y entonces toda esa situación se fue, digamos, popularizando, es decir, empezaron a llegar ya ciertas personas, las reuniones del centro se hicieron famosas, ¿verdad? Porque estaba ahí por el Capitolio, el antiguo Teatro Capitolio. Y de repente un día, Tilio Ulate, que era director del Diario de Costa Rica, que estaba trabajando durísimo por su campaña, le dijo a Gonzalo Facio y a ¿cómo se llama? A Gonzalo y a, no me acuerdo quién otro, que fue como el que llegó con el mensaje, que por qué no cogían la dirección del diario, el grupo. Y el grupo encantado lo cogió. Imagínense ahí los editoriales de la gente que había, era del carajo, una maravilla. Rodrigo Facio, por ejemplo, fue uno de los líderes. Y ya con eso, entonces fue cuando ya yo tuve una relación más profunda y de más amistad, y ya habíamos participado en una organización estudiantil que se llamaba la JUCO, Juventud Universitaria Cívico Oposicionista, y empezamos a cooperar, ¿verdad?, en todo este sentido. Pero toda la filosofía de ese grupo del Centro para Estudios ya era socialdemócrata, ya tenía un concepto muy parecido a los países nórdicos, ¿verdad? Lo que planteó Figueres originalmente, ¿verdad?
ese era. Yo me acuerdo cuando fundó el Partido Socialdemócrata don Alberto Cañas, que llegó al teatro ahí en el Paseo de los Estudiantes, teatro, no me acuerdo cómo se llamaba, con una caja con orquídeas, porque la bandera morada, ¿no? De ese, y en fin, así fue como se constituyó todo eso y se hizo una oposición, digo yo, académica, una oposición de nivel intelectual muy alto. Yo no digo que toda la oposición al régimen, ya en ese entonces de Picado, fuera puros intelectuales, pero la base, el fundamento de toda la racionalización fue del Centro para Estudios, ¿verdad? Definitivamente. Don Álvaro, a mí me gustaría que me contara también sobre su encuentro con don Pepe y después sobre el capítulo, digamos, de la guerra del 48, que ahora pocos lo han vivido y lo narran, ¿me explico? Sí. ¿Usted nos podría contar un poco sobre cómo fue que se conoció con don Pepe? Sí, bueno, a don Pepe lo conocí ese día en el balcón, que gritó eso. Yo era un mocoso. Después ya vino cuando se fue a la montaña, ¿verdad? Que se complicó. Yo estaba aquí en San José, pero San José era un desastre, ¿verdad? Es decir, aquí sonaban balas todas las noches, pasaban haciendo balaceras, era una barbaridad. Yo tenía una hermana, la mayor, embarazada, que el día que nació el primer hijo tuvimos que ir corriendo a buscar una partera ahí en el barrio Luján, porque puta, se podía morir, aquellas balas por todos lados, ¿verdad? Entonces estaba mi papá, que sí tenía su oficina en el edificio Erdosia, al costado de... pues durante el día más o menos él trabajaba y yo iba para allá con él a trabajar un poquito en prótesis. En ese entonces yo opté por estudiar de noche. Estudié en el Omardengo para poder trabajar y tener platilla. Entonces él tenía la tendencia a volar mucho pico, como si me pasaba por el correo, hacía discursos, y carajada, era medio picado, ¿verdad? Y entonces de repente lo mandan a capturar, ¿verdad? Como si fuera un delincuente, un tal coronel Tabigo, cubano, entró al edificio Erdosia y lo agarraron con la gabacha blanca y todo, lo agarraron, lo tiraron por las gradas. Fue algo tremendo, lo metieron a una cosa que se llamaba la Checa y de ahí se lo llevaron para la Penny. Y en la Penny estuvo 3 meses y medio. Entonces ya en esa situación, mi hermano era mayor y ya estaba terminando la dentistería. Y en la familia dijimos, no, nos vamos a quedar así, quieticos. Y no, entonces mi hermano dijo, bueno, yo me puedo ir, yo me voy con un grupo amigo mío allá a la finca de Figueres. Y entonces mi papá tenía un montón de armas, él era cazador, ¿verdad? Y entonces él estaba recién casado, no, hombre, que te vas a ir vos, un absurdo. Entonces había 2 amigos míos que habían hecho un grupo para irse por Tabarcia y por dar la vuelta. Y total que me enrolé con ellos. En realidad, si a mí me preguntan, ¿usted fue un revolucionario? No, hombre, yo un mocoso que si acaso fui un soldadillo, pero yo, no me tocó realmente esa furia revolucionaria que yo conozco, por ejemplo, de Roberto Fernández, del mismo Beto, de Vico Starke, de Frank Marshall, personajes, ¿verdad?, que la pelearon. Uno no, en primer lugar, pues llegué muy tarde. Y en segundo lugar, pues porque no tenía la edad, ¿verdad? Pero en ese entonces, Beto Martín, que estaba muy activo, y el padre Núñez, que se hizo muy amigo mío, me chineaban, se hizo muy... Bueno, Beto Martín tenía un parentesco lejano conmigo,
y de veras me trataba muy especialmente. Y el cura Núñez me daba sermones y me conversaba y todo. De veras nos hicimos amigos. Ellos pensarían, este mocoso hay que adoctrinarlo, digo yo. Bueno, terminó, por supuesto, en el desfile, sí, muy uniformado y todo, ¿verdad? Pues sí, había estado en la babosada esa. No, es decir, sí me tocaron cosas de ver muertos feos, ¿verdad? En otras cosas, pero sí me enteraba por todos los amigos y la gente, cómo venían los muertos y cómo venía todo. Claro, fue muy duro. Yo estuve en un encuentro, sí, tal vez en un encuentro porque me volaron balas, que me decía Roberto Fernández, que se había venido, estaba, ¿cómo se llama ese lugarcillo después de Cartago? No le digo que hay los nombres, yo estoy más perdido con los nombres del carajo, es lo primero que me está afectando, ¿no? Nombres de personas y nombres de lugares. Paraíso de Cartago era un lugar muy mariachi, ¿eh? Y entonces ya de Cartago se organizó una tropa para ir a capturar Paraíso. Ahí fui yo, iba con Beto, por cierto, y Beto parecía un soldado de esos, pues así, hacía unas maromas, me decía yo, ¿cómo está recho este carajo? Y ahí sí, de repente le digo a Roberto, puta, ya me están silbando las balas. Y me dice, no te preocupes, como hablaba él, cuando van cerca soplan. Digo, ¿cómo? Sí, hacen puff. ¡Ah! Y después lo descubrí en el 55, ¿no? Te cuento, que si soplan, soplan. Con todo eso, yo no sé por qué, es decir, don Pepe de veras se hizo, pero muy, no amigo, porque era un hombre ya mayor, pero sí como un cuidador mío, era muy especial, y Beto Martén también, los dos, al extremo de que, bueno, cuando hubo que, esto que estaba contando, mandar a hacerse cargo, cuando se fundó la UDECA, de un departamento económico-social, se suponía que era un técnico. Yo estaba en cuarto año de ciencias económicas y me mandó a mí, a la UDECA, a hacerme cargo de un departamento de esos. Por supuesto, el camino estudié como loco, y ahí estuve 2 años en la UDECA. De repente un día me llama por teléfono, que lo llama el presidente de la República, me llama. Mire, Álvaro, me hablaba, sí, es que usted sabe que ganó Pajarito, ¿verdad? Pajarito le decía a la Villeda Morales. Así le decían, Pajarito, en Honduras. Y le digo, sí, ya me enteré, don Pepe. Sí, vea, yo le prometí a él que le iba a mandar un amigo de él, de embajador. Y usted es amigo de él, ¿verdad? Le digo, no, amigo no, yo tomé café 2 o 3 veces con él ahí en una soda. Sí, pero él lo considera amigo. Vea, yo lo nombré embajador. ¿A quién? ¿A usted? ¿Cómo, don Pepe? Pues yo estoy aquí en la UDECA. No. Yo hablo con Rabanino para que renuncie y tiene que irse porque ya está nombrado. Puta, agarrar el carro e irme por Honduras, ¿verdad? Mandar a mi mujer a Colombia mientras conseguía todo, ¿verdad? Y me hospedé en un hotel, estuve en Honduras, ¿qué te digo? Hasta que ganó Mario Echandi. Cuando llegó Mario Echandi a Honduras, él viajó por todo Centroamérica. La familia nuestra era muy cercana con Mario, y conmigo siempre fue muy especial, un señor y un amigazo, a pesar de que nunca estuve políticamente con él. Y entonces yo lo acompañé a la reunión con los exilados costarricenses, que había un montón ahí. Yo los había tratado muy bien como embajador, me parecía que eran ticos, no tenía que estar con pendejadas. Y le entregaron un pliego para que me dejara de embajador.
yo le dije a don Mario, vea, don Mario, yo de veras agradezco, imagínese, con toda esta gente tan amable, pero a mí voy a decir una palabra fea, me capan en Liberación, así que no se le ocurre, yo era de Liberación, de la costilla de Liberación, a mí me mandó Pepe aquí tal y cual, así que renuncié y me vine para Costa Rica. Y aquí fue donde ya otra vez me organicé en otra forma, donde conocí a Richard Dyer, que era el que estaba General Manager de la División Tropical de Relaciones Públicas, que me lo presentó Rodrigo Madrigal Nieto, por cierto. Y entonces me nombraron a mí ahí, y hice de veras una bonita labor, porque acabé con los barracones y puse la política de hacer casitas y pueblos y tal. Fue una cosa muy bonita, todo eso, esa parte. Que bueno, en el 55, pues ya yo era más grande, ¿verdad? Y claro, ya yo estaba casado. Y llegué, me acuerdo, donde mi mujer, con el niño, ya vestido de caqui, y le dije, me voy, mi hija, vea, le he recomendado. Tenía un gran amigo que era director de protocolo, que era Arnaldo Ortiz López, y ya le hablé con él para que se vaya usted para la casa con el niño. Ay, puta, fue una tragedia, ¿cómo que se va? Si estábamos recién casados. Le dije, pues tengo que irme, es decir, yo no puedo decir que no, es que una cosa muy patriótica, rasgándome las vestiduras. Uno de veras lo sentía, ¿verdad? Y entonces nos fuimos, me fui y estuvimos en un entrenamiento ahí en Puriscal y después para Guanacaste, ¿verdad? Y estábamos, había un día, no me acuerdo cómo el lugar se llamaba, que andaba un avioncito jodiéndonos, disparando, ¿verdad? Estábamos en una especie de trinchera y puta, tiraban las bombitas y las mierdas. Ahí mataron a Tuco Monge, un gran amigo, ¿eh? Le pegaron las balas estas de lo que es una granada de aviación, ¿verdad? Que se desperdica por todos lados. Y entonces nos salimos, y yo salí con un amigo mío y veníamos corriendo hacia la casa y de repente yo sentía, pero así, ¡puf! Y de repente veo caer al amigo este. Y entonces me lo puse y me lo llevé a la casa. Pero oyendo, ¡puf! Claro, las balas de un avión no son puta, pero que te atarantan, es decir, que queda ¡puf! Y entonces me acordé de Roberto Fernández, le digo, puta, de veras que soplan, que sí soplan, ¿no? Por dicha, este amigo mío, lo había noqueado el bombazo. Quedó vivo, que no tenía problema. Digo yo, eso debe ser algo de lo que están haciendo en Cuba, esa cara de sonido. Porque sí, noquea completamente, es decir, te obnubila. Es decir, es un sonido horrible, ¿verdad? Y yo me imagino que debe pasar a milímetros, yo no sé, no quisiera averiguar, ¿verdad? Pero bueno, salí bien y después regresé bien, gracias a Dios. Y todo se fue reorganizado, que fueron muchas. Después del 48 hubo una serie de eventos muy jodidos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cardonazo, la toma de los cuarteles, ¿verdad? En lo que yo no estuve de acuerdo, desde luego, pero yo era cadete, me tocó estar tirándoles bombazos con mortero. Sí, ninguno pegó, yo creo, pero estuvimos ahí haciendo hasta que se rindió el Bellavista, y después los otros, todos los otros eran muy amigos míos, íntimos, y muy lamentable se sintió eso, ¿verdad? Que se dividiera ahí el grupo. El mismo Edgar Cardona conmigo era muy especial, yo tenía muy buena amistad con él. Pero bueno, fue y después de eso
Bueno, eso, después del Cardonazo vino otra invasión. No me acuerdo a dónde fui yo. Y después la del 55, que fue más seria. Pero la segunda invasión, que fue de Nicaragua también, no me acuerdo, pero sí, también estuve muy activo, estuve muy metido en viera que tengo ciertos borrones en mi mente de esa época, porque hubo sí, y gracias a Dios a mí me preservó la vida, pero sí recuerdo haber perdido uno o dos amigos muy íntimos, ¿verdad? Que les tocó morirse y los mataron, ¿verdad? Me acuerdo uno que cuando íbamos corriendo, cuando estaba ese avión tirando, cayó, y entonces me acerqué y me dijo, no, déjame descansar. Y se veía aparentemente bien. Y me dice, solo quítame esa piedra, que es que me tocó una piedra en la espalda y no puedo. Y entonces hago así, y lo que tenía era la columna abierta, ¿verdad? Fue puta. Y puse como una especie de camisa así hecha almohada, y que puede haber durado 10 minutos, que se desangró. Tenía la columna, la piedra famosa eran los huesos de la columna, ¿verdad? Pero lo que es una cosa de esas que no se puede identificar, ¿verdad? Estaba oyendo a una muchacha que le pegaron el balazo en la columna, y dice que sintió un golpe. No sintió dolor ni nada, sintió un golpe. Eso que estaba comentando el otro día en la emisora, y que simplemente se le fueron paralizando las piernas y se fue. Y ahí está grave, ¿verdad? Pero es curioso, es decir, a mí nunca me han pegado un tiro. Pero en Dios que no me lo peguen en la lengua. Ya era un partido vencedor, era un gobierno de facto que hacía lo que quería. Simplemente había un problema, y es que Ulate había sido electo, estaba bien, a pesar de que lo habían rechazado, la Junta reconoció la elección de don Otilio Ulate. Pero había un problema, que en la elección de los diputados, y ahí quedaban los diputados un montón de mariachis ahí otra vez. Entonces por eso se hizo un análisis, es una consulta a nivel institucional, se llama una constituyente, se redactó una fórmula de nueva constitución, que por cierto la redactó Rodrigo Facio básicamente, y se llamó a elecciones, se nombraron los partidos. Se hizo un partidito, por cierto, muy fuerte, digo, para enfrentar a lo de Liberación, que era el Partido Constitucionalista, que tuvo una gran influencia en la constituyente, ¿verdad? Y el problema era, sí, elegir diputados para que acompañaran a Ulate, ¿verdad? Porque si les íbamos a dejar eso fue un truco inconstitucional, si se quiere decir. No había constitución, era un poder de facto, pero sí fue, porque se reconoció por un lado a Ulate, pero no se reconoció a los diputados. Es decir, hay una cuestión, una ambigüedad, que la verdad que en un gobierno de facto todo puede ser eso. Además, otra cosa, que es el único gobierno de facto en una historia de la humanidad que no se quedó en el poder. No se quedó. Pasó el poder a don Otilio y vinieron las elecciones y siguió. Normalmente el triunfador se queda por largo rato, ¿verdad? Y no eternamente, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo se vivió? Viera que, claro, después vino un roce, una pequeña división. Yo lo viví en mi familia,
porque mi papá era muy ulatista, ¿no? Y mi mamá a veces me la jalaba yo un poquito. Yo era figuerista hasta la médula. Y había muchos amigos y todo que eran ulatistas y otros eran figueristas. Yo creo que ahí había más ulatistas que figueristas. El figuerismo se fue haciendo como una secta, pero muy fuerte. Pero el ulatismo era la masa ulatista, ¿sí? Que ganó la elección, ¿verdad? Y Ulate hizo un buen gobierno, ¿eh? Un gobierno sencillo, pero muy bueno, hizo grandes cosas. Pero enseguida, claro, recuperó la fuerza Liberación, cuando se creó, porque Liberación se creó después. Yo recuerdo que cuando ya empezó a agarrar fuerza nuevamente el partido, yo tenía, mi abuelita era partidaria mía de Liberación, era Figueriachi, y mi mamá más o menos, pero el resto no. Y después, el otro problema fue que en la familia, los Escalante estaba totalmente dividida, ¿no? La mayoría grande de los Escalante era calderonista. Es decir, Carlos Manuel Escalante había sido ministro y candidato a la presidencia del Partido Republicano Nacional, que se llamaba. Entonces, después de la revolución y con el triunfo de Liberación y el de Figueres, se mantuvo una separación tremenda que duró. Bueno, el que empezó a arreglar eso fue Mario Echandi, ¿no? Que fue donde que volvieran la gente y empezó a buscar políticas de entendimiento y de reconciliación, y efectivamente lo logró, ¿no? Yo me acuerdo, mi tío Carlos Manuel de Escalante, que fue uno de los artífices en la familia, que nos llamó y estuvimos reunidos, y entonces se volvió a integrar la familia Escalante, ¿no? Que había estado profundamente dividida, ¿no? Porque el lado nuestro es totalmente Figueriachi, ¿no? Y además con mi padre en la cárcel y todo, pero había razones de fondo, ¿no? Y el otro lado, la hermana de mi papá, casada con don Abel Robles, que era gobernador de Limón, y claro, también calderonista, y el hijo que había vivido todo el tiempo con nosotros, porque en Limón no había universidad ni colegio de segunda enseñanza. Él se vino y lo vi como un hermano siempre, ¿verdad? Abel Robles, y entonces era muy doloroso, ¿no? esa escisión así tan violenta, casi como un corte sanguíneo, ¿no? Una cosa tremenda. Esa fue una idea de Edgar Cardona. Edgar Cardona en el Consejo de Gobierno lo planteó. Se lo planteó, pues Figueres presidía, pero ahí estaban los demás y estuvieron de acuerdo. Entonces la figura que aparece, claro, es de don Pepe en el cuartel Bellavista, derrumbándola. Y don Pepe, nunca se me acuerdo que en esa oportunidad que le preguntaron, bueno, don Pepe, ¿y el ejército? Yo derroté al ejército. Y es cierto, sí. La Liberación, el Ejército de Liberación Nacional derrotó al Ejército de Costa Rica, que había unas partecitas entrenadas por los americanos, que tenían sus tanqueticas y sus cargadas, pero pelear allá frente a aquellos cerros que con una piedra le deshacían a uno cualquier cosa, pues era muy difícil, ¿verdad? Ese primer encuentro fue ridículo, ¿verdad? Porque se desbandaron enseguida, ¿verdad? Estaba Frank Marshall y otro gran grupo arriba esperándolos, y venía la unidad móvil, como se llamaba,
muy elegante, tenía 3 tanquetas. Y entonces Frank decía, espérense, no disparen. Y además, cuando disparen les vamos a tirar unos pedrones también. Y de repente empezó, y ellos no sabían ni de dónde venían las balas. Y las piedras y todo, pues se desbancaron, salieron corriendo por todos lados y se acabó la batalla, ¿verdad? Cuando yo lo conocí era Frank Stanford, le decían Frankenstein. Era un carajo muy fuerte y muy agresivo, y muy bien parecido el cabrón, estaba bien plantado. Y hizo, le decían la oposición, es decir, los calufas y todos los... A propósito, Calufa fue íntimo amigo mío, ¿verdad? Le cuento otro, que cada vez que lo veían le pusieron el diablo rojo, tenía el pelo así medio rubio, y hacía cada cara. Y otro que fue un héroe nacional que nunca lo distinguieron mucho fue Roberto Fernández, cuando estuvo en San Isidro de General, que estaban encerrados ahí en trincheras, llegó y se tiró. Había que, los tenían jodidos desde el campanario de la iglesia. Y entonces alguien dijo, creo que fue don Fernando Valverde que estaba al mando del asunto, que ¿cómo hacemos para agarrar ese campanario y liquidar al que está arriba y agarrar la ametralladora esa? Y Roberto se fue, se subió, liquidó al carajo y él fue el que agarró la ametralladora, ¿verdad? Sí, facilísimo parece, ¿verdad? Puta, pero una carajada extraordinaria, ¿verdad? Y tuvo actos de veras de heroicidad asombrosos, ¿verdad? Yo siempre decía que si Roberto hubiera muerto le hubieran hecho una estatua, porque fue uno de los héroes realmente militares, como fue Frank o como fue Edgar Cardona, ¿verdad? Que fueron los personajes más con características de soldado verdadero, con sangre de combatiente, ¿verdad? ¿Sí? Porque los demás, yo digo que eran civiles buscando la forma de ganar, ¿verdad? Y ver qué hacer, ¿verdad? Porque estos como que tenían sangre militar, ¿verdad? Yo no sé. Cuando Vico Starke, por ejemplo, cuando se fueron a Limón, iba uno de la, ¿cómo se llama? Un cubano ahí, disque manejando, Horacio Ornes, pero que no era cubano, era Nica, no me acuerdo. Pero el que asumió el mando fue Vico todo el tiempo, y el que tomó el cuartel de Limón fue Vico, y hizo fantasías, ¿verdad? Era un carajo, era muy bregado, ¿verdad? Ya murió, todos murieron, solo yo estoy vivo. Bueno, mi vida de diplomático ya le conté un pedacillo que me mandó desde... Bueno, pero ¿por qué me metí? ¿Por qué está? Bueno, cuando yo volví, cuando ganó Mario Echandi, que empecé a trabajar en las relaciones públicas de la United Fruit Company, me dieron el chance de continuar el estudio en las tardes, ¿verdad? Entonces, no, perdón, en la mañana, me dieron el tiempo en la mañana y que fuera entonces volví a la Universidad de Costa Rica y me encontré, por cierto, con varios amigos también quedados tardíos, con quienes pasé muy bien. Y ahí completé. Yo nunca me incorporé, porque a mí no me interesaba ejercer, a mí me interesaba el conocimiento de la profesión, pero no litigar y andar ahí en esas carajadas, ¿no? Nunca me interesó eso. Y al mismo tiempo completé también el estudio de las ciencias económicas. En la Universidad del Rosario, cuando estuve en Bogotá, que es especialista en Derecho Internacional, hice un curso de Derecho Internacional Público que me interesaba muchísimo.
Y después en Georgetown, que también tuve la oportunidad de pasar un tiempo, también completé el curso de Derecho Internacional Público. Por cierto, a mí nunca se me olvida el profesor de Derecho Internacional Público del Rosario, que dice: hoy vamos a empezar a estudiar una cosa que no existe. Y, ¿cómo que no existe? No. El derecho internacional privado es Código de Bustamante, de 1928 en La Habana. Es un conflicto entre un individuo y un Estado. Eso sí existe, pues porque el individuo puede ejercer por medio de sus abogados una acción de tipo legal contra el Estado y puede ganarla o perderla, pero hay una acción ahí. Pero en cambio, cuando es un Estado contra otro, es el más fuerte, el que gana. Que carajo va. Estados Unidos no ha firmado un montón de cosas, bueno, que lo han condenado y que lo manda al carajo y sigue. Un país fuerte no va a aceptar una condena de una corte, ¿verdad? Y entonces por eso dice: hoy vamos a estudiar algo que no existe. Y entonces, muy interesante, pues toda la filosofía del derecho internacional público, que se puede, en el derecho internacional privado, por si le interesa, hay un capítulo muy interesante que fue el juicio en Colombia de un prisionero que estuvo en la embajada de Colombia creo que era en Perú o en Venezuela, no me acuerdo en qué país, que lo perseguía el gobierno y Colombia lo asiló en la embajada, como tienen ahora aquel otro en la embajada en la Gran Bretaña, Haya de la Torre. Haya de la Torre estuvo 12 años en la embajada de Colombia y ganó el recurso el gobierno de Colombia. Nuevamente es derecho internacional privado. A pesar de que se planteó como pugna entre dos estados, uno de los estados estaba defendiendo los derechos humanos de un individuo. Ahí yo tengo el libro, por cierto, si le interesa. Es interesantísimo de cómo se enfocó todo el fenómeno. Y entonces realmente por eso me vinculé a los organismos internacionales, pues porque como tenía el conocimiento del derecho internacional y di varias conferencias cuando viajaba y tal, entonces sí me empezaron a meter en una cosa y en otra de los organismos internacionales, ¿verdad? Y pasé una larga vida metido en esas carajadas, ¿verdad? Estuve en Naciones Unidas y estuve después a cargo de la ¿cómo se llama? La cuestión de Nueva York, la Feria Mundial de Nueva York, a cargo del pabellón de Centroamérica y Panamá. Después de ahí, déjeme ver para dónde pasé. De ahí me vine. Bueno, yo estaba en Naciones Unidas también. Iba a la feria, pero estaba encargado en Naciones Unidas, de embajador alterno. Y espérate para ver cómo fue la cosa. De ahí allá me vine porque Daniel Uduber se lanzó de candidato y era íntimo amigo mío Daniel. Y entonces ahí me vine con él. Y estuve trabajando en la campaña durísimo, durísimo. Y perdimos por 6.800 votos. Entonces me quedé de la noche a la mañana pensando: ¿ahora qué hago? 2 días después, este es un caso muy simpático, 2 días después me llama por teléfono el doctor, ¿cómo se llama? El nicaragüense, que era el secretario general de la ODECA en ese entonces, Albino Román y Vega. El doctor Román y Vega me llama por teléfono. Éramos muy amigos y aparte de eso él era padrino de uno de mis hijos y yo padrino de una hija cuando había estado allá la primera vez, cuando don Pepe me llamó para que me fuera para Honduras. Y entonces
me dijo, te necesito porque yo no tengo subsecretario. Y entonces he inventado un director general que después vamos a ponerlo como subsecretario, pero yo quiero que vos seas mi director general y tal y cual. Entonces le dije, bueno, Albino, pues sabes qué, yo perdí con Daniel, y no solo eso, sino que participé con discursos en plaza pública y todo. Yo no creo que al gobierno le simpatice, y ese es un puesto en que el gobierno tiene que estar de acuerdo. Bueno, yo voy mañana o pasado mañana para Costa Rica y vamos a ver, yo voy a dar la pelea. Y dije, puta, que el carajo está loco, que me va a probar a mí, no, nada. Entonces, de veras llegó, lo fui a recibir, ya lo llevé al hotel y tenía la cita primero con el canciller que habían nombrado era Fernando Lara Bustamante, que había sido mi profesor de Derecho Administrativo, yo tenía cierta relación con él, pero no amistad política, ni mucho menos. Entonces, me llama por teléfono en la tarde. Aquí estoy con su excelencia, el ministro. Y le digo, ¿con quién? ¿Con don Fernando? Sí. Y le sonó rarísimo que yo le dijera a don Fernando, su excelencia, claro. Sí, ¿qué pasó? Dice que para Costa Rica es un honor que vos vayas a esa posición. Y yo ya no le creo ni mierda. Y le digo, ahí está, don Fernando, ya te lo pongo, como diciendo, no me crees ni mierda. Y entonces sale, Alvarito, como me decía él, qué honor que usted se vaya para allá. Hombre, don Fernando, mira cómo le agradezco yo esta actitud suya. Usted sabe que yo estuve en el otro equipo político, eso no me importa a mí. Usted es muy valioso, yo fui su profesor, sé de sus capacidades, va a hacer un papel maravilloso allá, tenga la seguridad de que cuenta con mi apoyo. Entonces le digo yo, vean Fernando, yo le agradezco puta, no se lo dije así, pero le agradezco enormemente lo que usted me está diciendo, pero ¿qué pensará el señor presidente? Me dice, ya hablé con él, pero se lo puedo poner. No, Fernando, yo no. Y pum, me lo pasa. Don Álvaro, ¿cómo está? Señor presidente, ahí sí, señor presidente, para servirlo. Vea, lo que le dijo don Fernando es exacto. Para el país, aquí no vamos a hablar de politiquería, para el país es un honor que usted se vaya de... Hombre, señor presidente, mira cómo le agradezco esto. No me tiene nada que agradecer, usted tiene sus propios méritos. Nunca se me olvida así. Puta. Entonces, entra otra vez el doctor Román. ¿Te diste cuenta, incrédulo, huevón, que esto, que el otro? Yo me voy pasado mañana. ¿Cuándo podés llegar? Dije, déjame despedirme de mi gente y de todo, que en una semana. Te espero en una semana. Me espero en una semana. Y me fui. Y ahí estuve 18 años. Terminé de secretario general yo. Así es la historia. Pero qué interesante, ¿verdad? Que había una serie de cambios que había que hacer, que yo había discutido con Chalo Facio, que era ministro de Relaciones Exteriores, que estaba perdiendo la Organización de Estados Centroamericanos influencia, a pesar de que era el eje superior, la CIECA, que era el aspecto económico, estaba apoderándose de una serie de capítulos, ¿verdad?, que eran de la ODECA. Pero era muy obvio, es decir, los que manejaban la platilla eran los que cuando crearon el Banco Central, que yo estuve, por cierto, en la creación del Banco Centroamericano y todo eso, pero sí, como invitado, porque ellos eran los que manejaban todo. Entonces yo le había dicho a Daniel, mira,
la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, es más, suena como vieja gorda, ODECA, una vieja gorda. Hay que cambiarlo, es decir, hay que pensar en algo más funcional y que además pueda ejercer su control como eje de la integración, precisamente poniendo gente con conocimiento económico que se filtre en un lugar, que se filtre en otro y tal, y no así esperpentos ahí esperando a ver qué pasa. Entonces, cuando vino esa reunión de cancilleres, entonces se propuso eso. Y entonces empezaron a hablar de las posibilidades, y que por aquí, por allá. Y entonces se liquidó el concepto DECA. Entonces, ¿cómo se llama? Chalo me dijo, bueno, yo no puedo ahora insistir en que vos, que sos secretario de la DECA, pasese. No tenía sentido. Quiero mandarte a una embajada. Una embajada, sí, está bien. ¿Pero a dónde? Déjame escoger. Entonces dice, no sé, déjame llamar a Pepe, de ahí de mi casa, y lo llamó. Es un capítulo muy simpático. Llama a Pepe. Yo, por supuesto, en ese entonces no había teléfonos que uno podía oír todo. Yo estaba oyendo Chalo y me imaginaba lo que le estaba diciendo Pepe. Sí, don Pepe, es que aquí estoy almorzando en la casa de Álvaro. Sí, ya lo saludo, claro que sí. Y se le retorna el saludo, mentira, todo lo inventó. Vea, yo le estoy diciendo de una embajada, estoy hablando con él, a ver qué piensa usted. Sí, yo sé que la señora de Álvaro es colombiana. Sí, sí, usted la conoce, sí, doña Alma, sí. Ajá. Pero don Pepe, en Colombia está el doctor Gago. ¿Cómo estaba? Así. Yo no estaba oyendo a don Pepe, pero yo me lo imaginé. No, estaba. Puta, lo votó, pero así, una cosa, pero... Entonces, un momentito, don Pepe, ¿te gusta Colombia? Claro que me gusta Colombia, yo estuve ya una vez. Bueno, don Pepe dice que sí acepta. ¿Estás embajador en Colombia? Y me fui esta vez y yo estuve la primera vez cuando me fui con Roberto Hernández, que después a él lo mandaron a Naciones Unidas y me quedé encargado de negocios. Tamaño tiempo. En el tiempo de Rojas Pinilla, la parte fea de Colombia. Y esta segunda vez sí fue muy, muy interesante. Cuando llegué, estaba el chofer de Gago con un Mercedes-Benz de Gago. Y me dice, vea, embajador, este carro es del embajador Gago. Pero supongo que él no se va a molestar con que lo lleve, porque ya él se fue para Costa Rica a arreglar su situación. Y yo no sé qué va a arreglar, le dije, okay. Pero él fue el que me recogió en el aeropuerto y me llevó a donde yo tenía una sobrina allá, me hospedé 15 días. No, estuve en un hotel y después unos días con ellos y después alquilé una casa, desde luego. Pero así fue esa historia del carajo. Se organizó todo, él me mandó a organizarlo y tal, porque yo tenía experiencia en organismos internacionales y tal. Y de veras se organizó muy bien. Yo mandé a un gran amigo mío que había sido director de estadística en la ODECA conmigo, a hacer la investigación entre todas las islitas, a ver los volúmenes de carga y qué se podía. Isaac Pérez Guevara. Y lo hizo maravillosamente y regresó con toda la información. Todo eso me sirvió, ese bagaje de conocimiento de esas áreas, para hacer la presentación con los volúmenes posibles de carga, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, todo se aprobó. Se aprobó la creación de la entidad, se aprobaron los aportes. Hay una anécdota idiota, pero no, nadie la sabe, pero eso te la voy a contar, qué carajo. Se aprobó y entonces, bueno, vamos a firmar en la Cancillería mañana y tal y cual, muy bien. Y entonces se para el delegado de Cházaro Lara, de México, el contraalmirante Cházaro Lara, y dice que él quiere proponer a don Álvaro Fernández, que ha manejado maravillosamente toda esta reunión y todo este proceso, como secretario general que maneje toda esta cuestión de las... Puta, a mí me agarró, de veras, toda mi familia en Colombia, yo estaba en Colombia y estaba muy contento. Y yo, puta, como que yo qué sé de barco, no sé un carajo de barco. Puta, y meterme en esto ya es complicado. Entonces le dije, vea, no tiene usted idea del honor que es para mí, señor delegado, el contraalmirante, pero comprenderá que yo tengo un cargo, yo dependo del gobierno de Costa Rica, yo soy embajador de Costa Rica en Colombia en este momento. Permítame, yo voy a hablar con el presidente Oduber, pero inmediatamente me dice, ya yo hablé. Yo dije, ¿qué hablaría, puta? Llamo a Daniel y... ¿Qué hubo, Daniel? Es Álvaro Fernández. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Le digo, huevón, ya tranquilamente te pusiste de acuerdo y me clavaste. Es buenísimo para vos, huevón, ¿no ves que esto y que el otro, que por aquí, que por allá? Le dije, sí, bueno, yo toda la familia en Colombia y todo. Ah, no, vos vas, recoges todo, te despedís, se hace como debe ser. Ya yo hablé con Chalo para que te arregle todo, Chalo fácil. Puta, y así me viene. La primera oficinilla la pusimos ahí frente a Santa Teresita, una oficinita ahí pequeña. Y ahí fueron llegando todos los delegados a hacer los estudios y toda la pendejada. Estuvimos 2 años ahí en ese trabajo. Resulta que ya en la Cancillería, cuando firman, y los diferentes estados entregan una contribución de $20,000 para empezar, o 25,000 cada uno. Todos entregan los... Ya yo había puesto un tesorero ahí que fuera recogiendo todo, bueno. Y uno, que me guarda el nombre, llegó con una maleta, con los billetes, con los $25,000 en billetes, una maleta. Bueno, ya sí, muy bien, que no había ningún problema. Bueno, se cierra la reunión y tal y cual y tal, y me voy, y cuando iba llegando, no me acuerdo a dónde, a coger el carro, dije, jueputa, la maleta. Y pego carrera para atrás, weón. Y venía un portero por ahí. Y, ¿usted qué anda haciendo? Y ahí la voy a guardar ahí, pero no sé, dejaron una maleta, quién sabe. Dije, tráigame esa maleta, huevón, y la abro, si era la plata, huevón. Si era huevón. ¡Ah! Puta, así de estúpido, voy a decir, ¿cómo puede pasar una tontera de esas? Bueno, pasó una maleta con 20, no sé si eran 25 o 50,000 dólares. Era la cuota. A mí me embarcó a escribir, ya conté a don Ricardo Castro. ¿Verdad? Don Ricardo Castro... Yo le mandaba caragadillas ahí y un día me dijo que por qué no escribía una columna. Y entonces le dije, vea, el problema, don Ricardo, es que usted ha visto mis columnas, una serie de tonterías, es humorística. Sí, me encanta. Ah, sí, yo sé que le encanta, pero yo no sé. No, vea, le ponemos columnas sin importancia. Él fue el creador de todo. Sí, es un bonito título, columna sin importancia. Pero yo no puedo firmar, si eso me identifica a mí, me matan. No.
columnas importantes, PZ. Le ponemos PZ. PZ, sí, es lo más barato, PZ, columnas sin importancia. Y empecé a escribir ahí, de veras, un montón. Yo escribí como 8 años, diariamente, la columna sin importancia. Y un día sale un artículo en La Nación, firmado por don Alberto Cañas, ¿verdad?, en que dice, está seguro que la mayoría de los lectores de La Nación están embelesados, dice él, con una columna que sale ahí tal y cual, que hace un humor muy especial, un humor que caracteriza al autor y que tal y que cual, y que no es de ataques ni de vulgaridades ni de nada, sino que se limita a jugar con el lenguaje. Hizo un artículo ahí. Y les voy a decir quién es. Es nada menos que mi primo Álvaro Fernández Escalante. Me echó al agua, huevo. No, sí, huevo. Y lo llamo, le digo, Beto, ¿qué huevo? Sí, pero hay que decir la verdad, huevo. Vos estás pasando desapercibido, y huevón. Pero si no ves claro, me obligó a modificar algunas partes de la columna. Es decir, hacerla un poquito más recatada. Pero esa es la historia. De ahí me pasé a La República. ¿Por qué fue que me pasé? Porque me llamó cuando Pepe compró La República no me acuerdo quién otro, y entonces me llamó y que me fuera a escribir a La República. Entonces empecé a escribir a La República. Pero después volví a La Nación, cuando salió la revista de La Nación, entonces volví con la columna y después se empeñaron en que la Piapia, que la estábamos publicando en la Prensa Libre, la lleváramos ahí y nos ofrecieron mucho mejor pago, ¿verdad? Y entonces nos llevamos la Piapia para allá. Y ahí estuvimos un montón de tiempo, ¿verdad? Un montón de tiempo. No, el nacimiento de la Piapia, cuando volví yo, ya me acuerdo, fue el renacimiento. Fue en una revistilla que nos hablaron de que por qué no, estaban haciendo la revista, y que por qué no les dábamos la posibilidad de, nos reunimos, y así que entonces le puso la Piapia Fénix, como el ave Fénix, la Piapia Fénix. Salió 3 veces y de inmediato la Prensa Libre, a mí me llamó Andrés, me dijo, no joda, ¿cómo publicar en ese pasquín? Eso no sirve de nada. Tráetela para la Prensa Libre. Entonces me la llevé para allá y ahí seguimos. Es que Calufo era un gran escritor, ¿verdad? Y yo le comenté el Mamita Yunay en uno de los artículos míos. Y el hecho es que cuando se crea la Asociación de Autores de cuestiones científicas y literarias, Fernando Borio, que fue el que lo creó, puso a Beto Cañas de presidente, me puso a mí de secretario y puso a Calufa de tesorero. Y había otro, ahí no recuerdo quién. Entonces empezaron las reuniones y ahí nos hicimos íntimos amigos, bueno, claro. Pero lo interesante no era eso. Como yo estaba con la United Fruit en relaciones públicas, haciendo una labor muy bonita, Calufa era el jefe, él iba a visitar a los ¿cómo se llama? Iba a decir los cursillistas, a los sindicalistas, no, estaban alborotados y él los alborotaba. Entonces, una vez había una reunión sindical del carajo y a mí, el viejo Spence, que era el segundo de Golfito, me dijo, tiene que venirse para que agarremos información aquí de lo que está pasando. Entonces, sí, claro, me voy mañana. Y me monto en el avión y ahí venía Calufa. Y se sentó a la par mía, íbamos conversando y tal, conversando de lo de la asociación. Y llegamos a Golfito y había un hueval de gente esperando a Calufa, se imaginan, ¿verdad? Y del otro lado, Spence, uno solo, esperándome a mí, ¿verdad? Y Spence nervioso, ¿verdad?
Entonces resulta que nos bajamos Calupa y yo conversando y los carajos no hallaban, no entendían un carajo, todos los sindicalistas. ¿Cómo viene nuestro líder conversando con este viejo huevón que no? Total que cuando llegamos abajo me dice Calupa, nos vemos. Ok, le digo que te vaya bien. Me va a ir bien. Bueno, yo después le pregunté en otra reunión, le digo, oye, ¿qué te dijeron los? ¿Qué me van a decir ni mierda? A mí me dicen, los dejé asustados nada más. Calupa era un carajo simpatiquísimo, muy arrecho para esas cosas, pero así fue la historia. Así es la cosa. Uy, mira que tengo una confusión con así es la cosa, porque nació de diferentes formas. Yo estaba haciendo alto contraste. De repente me cambiaron el horario. Primero, ¿por qué me fui al 13? Porque Abel Pacheco, que ya era presidente, me llamó por teléfono y me dijo, ve, ese horario que tenés vos ahí en el 6, no es bueno, no es bueno. Yo te doy un horario mejor en el 13, yo ya te lo consigo y te vas para el 13, hombre, me haces un favor. Pero bueno, muchas gracias. Entonces le dije a Fernando Contreras, mira, me llamó Abel, sí, por eso, Abel Pacheco, ayudarlo, decirle que sí. Y llevate todos los tiliches y todas las carajadas que yo las había conseguido, de todas maneras, no es que el canal me las estaba dando. Y me fui para el 13, y estábamos en el 13. Muy bien, estuvimos trabajando, no sé cuántos años ahí en el 13. Ese programa duró 18 años. Y de repente me cambian la hora a las 11 de la noche. Ya no estaba Abel. Y puta, yo que hubiera a las 11 de la noche ya a mi edad. Entonces le dije a Camilo, no, si usted quiere siga usted con el programa, yo no. No, Álvaro, ¿qué tal? ¿Y qué cuál? ¿Y que lo grabamos? No, siga usted con el programa. Un día me llama Fernando y me dice, mira, puta, ¿por qué no? Vos sos amigo de Beto, ¿qué? Amigo, soy primo amigo y es mi hermano, claro. Bro. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo convencemos para hacer un programa aquí? Estábamos hablando de televisión en ese momento. Le digo, pero 2 personas, no, tal vez se puede conseguir otra. Preguntarle a Roxana Zúñiga. Preguntarle a Roxana. Y hablé con Roxana. Me dice, hay un muchacho que es brillante. La gente no lo sabe, pero es de veras, y sabe de historia y sabe de todo y es muy agradable. Le digo, ¿quién? Y me dice, ¿cómo se llama? Guillermo Villegas Hofmeister. Y entonces, digo, hombre, si yo lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Porque lo conozco desde el 48, era muy amigo de Vico, de Frank, y siempre anduvo con Frank. Bueno, pues sabe en pila y es un gran escritor y ha escrito varios libros, como La Guerra de Figueres, si yo la leí muy buena. Le hablo. Digo, bueno, háblele. Entonces le habló y llegó muy simpático, ¿qué tal? Entonces la idea era, bueno, hicimos las pruebas, le llegamos una cosa, Roxana. Usted va a ser la directora del aspecto de manejo del programa. Sí, con mucho gusto. Bueno. Hicimos varias pruebas ahí en el canal, pero no sé, al principio por televisión aquello, no sé, no calzaba. Tal vez no teníamos muy definidos los conceptos del programa, de cómo hacerlo. Entonces me llamó, no me acuerdo quién, y me dijo, puta, ¿por qué no lo hacen por radio? Es un programa con toda la pata, bueno. ¿Y en qué? ¿Y en Monumental?
en la hora del noticiero. Empezó a las 3, después lo pasaron a las 3:30. Digo, hagamos la prueba. Y nos fuimos, hicimos la prueba. Y gustó en puta. Y Víctor se enamoró del programa. Puta, qué palo de programa, no sea huevón, ustedes no se me van para ninguna televisión ni nada, no, este es un programa de radio, por esto, y me dio una serie de explicaciones de por qué era un programa de radio, de veras, muy convincente. Fíjate que empezó a salir y nos llamó, ve ahí, todos los taxistas me llaman, así es la cosa, claro, ellos llevan conectado todo el tiempo Radio Monumental. Y ha pegado, puta, ha pegado, está muy bien el programa. Bueno, qué bien, me alegro, puta. Empezamos a hacerlo y de repente dice un día, me han llamado para que, ¿por qué no editamos unos disquetes? Porque hay mucha gente interesada en comprarlos. Bueno, lo cierto es que hicimos como 500, algo así. Y se vendieron, pero con 2 huevazos, ¿no? A mí me quedaron 2, creo, 3. Dicen que los hombres no lloran, pero yo sí lloré, puta. Y me acuerdo que llegó Juan León, ¿cómo se llama Juan León? No, José León Sánchez, que había conocido yo hace años ahí. Bien afectado, y me dio un abrazo y me dijo, yo sé lo que usted está sintiendo. Don Alberto fue uno de los que me ayudó a salir de allá. Y bueno, yo tenía impresión de que Quincho Vargas, sí, pero como ellos formaban parte del grupo de ustedes, él era muy amigo de... Y hay otra anécdota que te voy a contar muy bonita. No de eso, ahora que hablé de José León Sánchez. José León Sánchez empezó a escribir allá en papeluchos y tal, y pues nadie le publicaba nada. Mi mamá, en paz descanse, tenía un programa que se llamaba Un cuento y algo más, con la abuelita Mavisa, así le decían a mi mamá, en el Canal 7. Entonces todas las noches eran Vicky y Pochola las del programa en general, pero había todo un capítulo que era el cuento. Mi mamá la sentaban con un montón de chiquillos y ella inventaba cuentos, ¿verdad? Y les contaba cuentos y toda la vaina. Entonces de repente llegó mi mamá un día y me dijo, vea lo que me ha llegado, una cartita en un papel indecente, así todo rayado, de José León Sánchez, diciéndole, abuelita Mavisa, todos los días que puedo o escucho sus cuentos. Qué belleza, nada más, y firmaba. Le voy a mandar un recuerdo, decía, otro día. Ahí lo tengo, se lo voy a enseñar.